Buenas noches, les doy la bienvenida una vez más a nuestro live de esta semana y por supuesto les agradezco también el tiempo que se toman para ser partícipes de estas actividades como hemos venido haciendo ya desde hace algunas semanas, tal vez 1 o 2 meses. Pues hablamos de algunos trastornos de índole mental, llamémoslos así, y de la prevención, del tratamiento, de la importancia del cuidado dentro de los mismos. La semana pasada, como ustedes recordarán, pues estuvimos hablando acerca bulimia, de bulimia nerviosa y todos sus criterios de diagnóstico, la manera en cómo es importante que la familia apoye, todos los estereotipos que influyen muchísimo en el desarrollo de este trastorno de orden alimenticio. Y habíamos quedado en que esta semana precisamente íbamos a hablar de anorexia nerviosa para ser específicos. Es el tema que hemos preparado el día de hoy y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya la semana pasada hicimos una especie de análisis en donde hablábamos acerca de cómo factores tan aparentemente cotidianos como lo es el ambiente, la familia y la cultura, los medios de comunicación, son una parte que influye muchísimo en el desarrollo de cualquier trastorno, no solamente en los de orden alimenticio, sino dentro de cualquiera de estas dinámicas que surgen a veces dentro de la salud mental de las personas. Y pues bueno, decíamos que hoy vamos a hablar de anorexia, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la anorexia nerviosa? Pues bueno, para que una persona pueda ser diagnosticada con un trastorno de anorexia, debe cumplir algunos requisitos, por así decirlos. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, primeramente tiene que verse una constante negativa a mantener un peso corporal en un nivel mínimo esperado, es decir, la persona que desarrolla un trastorno de anorexia pues tiene definitivamente un problema muy marcado con respecto al peso y la talla en la que se ubica, ¿no? Y regularmente las personas con este trastorno, con el trastorno de anorexia, pues suelen tener tallas y pesos inferiores a los de la normativa, a los de la mayoría de la población, dentro de la edad correspondiente. Algunas cifras que se manejaron o que se encontraron por parte de la OMS dentro de toda esta investigación es que por lo regular las personas con un trastorno de anorexia nerviosa tienen un peso corporal por debajo del 85% de lo esperado. Es decir, el peso que la persona llega a desarrollar a lo largo de su pues no es ni remotamente cercano a la talla y peso que debería tener de manera original. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Nos escucha correctamente? Sí, se escucha perfectamente. Ok, voy a continuar entonces dentro de esta parte que estábamos tratando. Decíamos que pues debido a esta complicación que tienen las personas con un trastorno de anorexia con respecto a su peso, evidentemente su crecimiento, su desarrollo tampoco es el que se debería esperar o el que debería marcarse correspondiente a alguien con su talla, con su edad y con sus factores ambientales. Las personas con anorexia también presentan como síntoma un temor constante a verse gordas. La semana pasada que hablamos de bulimia decíamos que a veces aunque las personas no tengan un peso superior o aunque no tengan una tendencia al sobrepeso, pues se perciben de esta manera. Es algo muy similar lo que ocurre dentro de los pacientes con anorexia. Evidentemente, pues esto hace que tengan un conflicto constante en cuanto al peso, al tamaño, a la forma de su cuerpo, una excesiva preocupación corporal en lo que tiene que ver
con la imagen corporal. En el caso de las mujeres con anorexia es muy común la amenorrea. ¿A qué nos referimos? A que, pues bueno, evidentemente debido a la falta, perdón, de alimentación, debido a la falta de nutrientes que el cuerpo presenta, no desarrollan un ciclo menstrual. Hay mujeres que no solo tienen irregularidades, sino cuando nos referimos a la palabra amenorrea, entendemos que el ciclo menstrual desaparece por completo y que pues evidentemente ahora se tienen que someter a todo un procedimiento, perdón, de administración de hormonas, entre otras cosas, ¿no? Licenciada, ¿hasta aquí vamos bien o hay algo que usted quiera complementarnos? Sí, vamos bien por el momento. Ok. ¿Cuándo podemos considerar una amenorrea? Pues cuando 3 ciclos menstruales consecutivos no se han presentado. Cuando esto pasa, pues evidentemente ahí ya tenemos que recurrir a otro profesional de la salud. Hablamos específicamente de un ginecólogo que va a administrar estas hormonas de las que hablábamos para tratar de regular el cuerpo, estrógeno para ser específicos. Sin embargo, no va a servir de mucho la administración del estrógeno si el paciente, la paciente en este caso, pues no comienza a proporcionarle a su cuerpo los debidos nutrientes, la alimentación requerida para que éste pueda generar un ciclo tan natural como lo es el de la menstruación. Evidentemente, también en la anorexia podemos hablar de regulares atracones y purgas, ¿no? Como las que hablábamos la semana pasada en torno a la bulimia. Hablamos de vómito autoinducido, uso inadecuado de laxantes, de diuréticos. También son episodios o son cuadros que se hacen presentes dentro de un trastorno de anorexia. Y así como lo analizamos la semana pasada, pues hay factores diferentes que se ven envueltos a la hora del desarrollo de un trastorno de alimentación. Sin embargo, aunque entre los pacientes con trastornos de alimentación, hablamos específicamente el día de hoy de anorexia, sí hay características comunes, también decíamos la semana pasada que la aparición de algunas características no es la garantía para el desarrollo del trastorno, ¿ok? Se necesita una combinación de factores, como en todos, absolutamente todos, los trastornos de los que hemos venido haciendo análisis hasta ahora. Se necesita combinar factores ambientales, se necesitan factores psicológicos, factores familiares, incluso hasta algunas predisposiciones biológicas. Pero el punto más importante de todo esto es que cada caso tiene sus propias peculiaridades, perdón. No vamos a encontrar un punto en donde se den dos trastornos similares, aunque sí hay iguales, perdón, aunque sí hay similitudes, nunca vamos a encontrar uno que sea exactamente igual a otro. Por eso es muy importante analizar los factores distintivos que cada paciente llega a desarrollar, porque un punto de convergencia para ellos siempre es la comida. La forma en la que perciben el alimento, la forma en la que perciben a su cuerpo, es una vulnerabilidad común dentro de pacientes con trastornos de índole alimenticio. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera colaborar o continúo? Sí, aquí un dato interesante es que la anorexia es la enfermedad dentro de los trastornos psicológicos que ocasiona más muerte. Además que el 95% de quienes la presentan son mujeres y que esta normalmente se presenta en la adolescencia porque es más probable que ocurra en esta época, pues el cuerpo es importante para los adolescentes y porque la adolescencia es cuando se es más vulnerable a la opinión de los demás. Correcto, ese punto es muy cierto. Los trastornos alimenticios, como lo mencionaba la licenciada, son más comunes dentro del género femenino, eso es verdad, no son exclusivos, últimamente también se ha dado más aparición en casos de hombres, pero tiene mucho que ver con esto, con la cuestión de que pues durante la adolescencia la imagen corporal, la imagen social se vuelve algo fundamental para el adolescente e incluso lo percibe como algo necesario para poder ser aceptado dentro de sus pares y por eso se es más tendiente. Si bien nosotros hemos hablado de que pues no podemos tener un dato
así concreto en cuanto al inicio de estos trastornos. También un punto bien importante que tenemos que analizar o al que tenemos que hacer hincapié es que para que un trastorno sea perpetuo, es decir, para que tenga una continuidad, vaya, no me gustó el término perpetuo, sí se tienen que dar efectos fisiológicos y emocionales con respecto a la comida, decíamos hace unos momentos. No es fácil, es verdad, hacer una descripción del perfil de una persona que puede tener mayor predisposición, perdón, al desarrollo de un trastorno de alimentación, mucho menos en la familia, porque recuerden que la idea de este espacio, pues no es crear controversias, no es generar juicios sobre la familia ni dinámicas de absolutamente nadie. Pero algo que sí es común observar dentro de los pacientes con trastornos alimenticios es que por lo regular cuando se acude a buscar ayuda es cuando el trastorno no solamente está instalado, sino que está bastante avanzado dentro de su sintomatología. Es común que a veces mamá, papá, el círculo cercano no se percate del problema alimenticio que se está presentando y entonces crece. Decíamos la semana pasada que a través de múltiples conceptos, múltiples estereotipos, se refuerce la necesidad que el paciente tiene de sentirse aceptada o aceptado, de basar su valía personal, sus habilidades para la vida en torno únicamente a la apariencia física. Por eso es que los trastornos del comer afectan en gran medida la personalidad del individuo que los padece y se vuelve complejo. La verdad es que incluso para los profesionales de la salud a veces resulta complejo poder separar los rasgos de personalidad que realmente corresponden al individuo de aquellos que se vieron influidos, es decir, a la modificación que el trastorno generó dentro de la personalidad del mismo. La Universidad de Minnesota, eh, allá por los años 40, y yo sé que es un estudio viejo, pero fue como lo más actual, valga la contradicción, perdón, que pude encontrar dentro del ámbito. La Universidad de Minnesota, por allá de los años 40, comprobó que cuando los pacientes con un trastorno de ansiedad se ven sometidos de una manera constante, o se autosometen, mejor dicho, de manera constante a una dieta tan restrictiva como las que llegan a generar ellos, porque pues evidentemente no lo hacen acompañados de un profesional en el ámbito de nutrición, generan cambios trascendentes dentro de su personalidad y comportamientos compulsivos, hablábamos la semana pasada de ellos también, sobre todo hacia la comida, iguales a los que se observan en personas con bulimia. La verdad es que tanto bulimia como anorexia son trastornos alimenticios que van muy parecidos, que van muy de la mano y que a veces incluso si no se tiene una buena preparación, un buen conocimiento del tema, si no se genera un buen diagnóstico, pueden llegar a confundirse. Y aunque es cierto que se comprobó en aquel entonces que la manera en cómo el individuo se desarrolla con la comida, que los estereotipos que lo rodean, el trastorno que padece, influye muchísimo en el desarrollo de su personalidad, estos cambios que se gestan no son perpetuos. Si el individuo recibe un buen acompañamiento, un acompañamiento integral dentro de las áreas de la salud, puede retomar sus rasgos originales a medida que se vaya recuperando de este trastorno alimenticio. Las modificaciones que el trastorno generó dentro de su personalidad van a ir disminuyendo hasta el punto en el que los mismos desaparezcan. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera colaborar o continúo? Sí, hay un dato interesante, es que, como se mencionaba hace un rato, los estereotipos que se fijan en los medios de comunicación tienen una trascendencia tremenda, porque, por ejemplo, en culturas donde el ser delgada no tiene tanta importancia como lo es Asia o África, no existen los trastornos de la conducta alimentaria. Correcto. Tenemos lugares, geográficamente hablando, en donde
al no tener tan marcados estos estereotipos que nosotros hemos desarrollado de una delgadez extrema, pues su tendencia es inferior a la que podemos tener nosotros. Sin embargo, los rasgos principales que un paciente con trastorno de anorexia presenta son regularmente, decíamos, dentro del ámbito familiar, una comunicación precaria dentro de su familia nuclear, una incapacidad para resolución de conflictos, ¿ok? Una baja tolerancia a la frustración, evidentemente. La sobreprotección de los padres es un factor muy presente dentro de este tipo de trastornos. Rigidez o falta de flexibilidad dentro del esquema familiar, es decir, son esquemas familiares o dinámicas familiares muy, muy impositivas en donde no existe como la apertura a generar situaciones alternas. Obviamente, pues esta rigidez que se desarrolla dentro de estas familias lleva a que el individuo se sienta con la incapacidad de regularse para afrontar circunstancias adversas en la vida y para adaptarse a las etapas. Por eso es lo que la licenciada nos mencionaba hace unos minutos. Es muy común este tipo de trastornos dentro de la adolescencia por el cambio que se está gestando dentro del desarrollo evolutivo, dentro de la vida, vaya, misma del individuo, y la falta de adaptación que se ha generado a través de la crianza que él mismo ha recibido. La ausencia de límites, por supuesto, es un factor fundamental dentro del desarrollo no solamente de trastornos de índole alimenticio, sino también de otro tipo. Expectativas elevadas, lo hablábamos la semana pasada, cuando se les fijan exigencias, metas que en realidad sí quedan como muy fuera del alcance del individuo. Historias familiares en donde existe abuso de sustancias, llamémoslo alcohol, drogas, antecedentes heredofamiliares de depresión, por supuesto, de ansiedad y la cereza del pastel, ¿no? Algo que se hace presente en la mayoría de los trastornos mentales, pues por supuesto el abuso sexual y físico. ¿Hay algo que nos quiera agregar, licenciada, o continúo? Sí, la anorexia es una manera poco saludable de intentar afrontar los problemas emocionales y con frecuencia se equipara la delgadez con la autoestima. Entonces, de ahí la necesidad de la terapia, porque esta ayuda a identificar los sentimientos y temores que dan lugar a que se deje de comer, así como ayudar a desarrollar una actitud saludable hacia la comida y hacia el propio cuerpo. Correcto, perfectamente, bien introducido ese punto, licenciada, porque precisamente iba yo para allá. Está demostrado dentro de la experiencia clínica en un consultorio, es decir, que el poseer una buena información o información cabal acerca de los problemas físicos y emocionales que van de la mano con la mala alimentación que conlleva un trastorno de índole alimenticio, pues es fundamental para poder modificar estas conductas y por supuesto para trabajar en la recuperación de aquel paciente que ha desarrollado este trastorno. El conocimiento no nada más de lo que respecta al mal hábito alimenticio, sino también de los efectos que provoca tanto a nivel psíquico, es decir, tanto a nivel psicológico como físico, social, en todos los ámbitos, el conocer los alcances que este trastorno tiene para el paciente va a facilitar muchísimo para él llegar a un punto de recuperación, porque lo primero que tenemos que hacer que tope este paciente, es decir, lo primero que tiene que ver de frente es la necesidad de modificar su relación con la comida y la conducta que le sigue a la ingesta alimenticia que tiene. Es lo primero. Por eso es muy importante hacer a través de un equipo integral, entender al paciente los alcances de la mala alimentación, no solamente en el campo
físico, es decir, no nada más en la parte de corpórea, sino sobre todo en el campo orgánico, el que el paciente pueda saber qué es lo que está pasando en el campo anímico, perdón, el que el paciente pueda saber qué es lo que está pasando dentro de él, cuáles son las emociones que pueden activar estas conductas, que contribuyen a ellas, a través de qué puntos se fue disparando en él este trastorno con el que evidentemente no nació, le va a ayudar a normalizar muchas de las cosas que le están pasando. Y sí quiero detenerme aquí, cuando hablamos de normalizar las cosas que le están pasando, no hablamos de que vamos a volver su percepción hacia el trastorno como algo natural. No, me refiero a que el paciente pueda tener la capacidad de conocerse a sí mismo y de comprender que lo que le está ocurriendo es un problema de salud con el que no tiene que vivir para siempre. Es decir, vuelve para él mismo e incluso para la familia, ese también es un punto fundamental, vuelve para el propio paciente y para la familia explicable el trastorno y toda la sintomatología que viene acompañándolo, porque pasa mucho que a veces llega al consultorio, no solamente el paciente, sino también la familia y dicen, es que ya se volvió loco, o el mismo paciente dice, es que siento que me estoy volviendo loca, que he perdido la razón. En realidad no, lo primero que hay que hacer en este punto es educar tanto al paciente como a la familia para que entiendan que no perdió la razón, está presentando un problema de salud que por supuesto tiene opción de atención y por lo tanto puede ser solucionado, que no tienen que vivir bajo esta desgastante situación, no solamente para el paciente, sino también para su círculo, su red próxima, su red principal, vaya, de apoyo. No tiene que ser siempre desgastante la circunstancia. Podemos generar una reeducación, decíamos la semana pasada, que nos lleve al punto de cambiar todos estos hábitos que en algún momento se tornaron distintos y facilitaron la aparición de este trastorno dentro de esa vida familiar. ¿Hay algo que nos quiera agregar, licenciada? Sí, entonces algo importante como primer paso es hacer consciente a la persona de que tiene una enfermedad. Otra cosa es conseguir pues que tenga un peso saludable y el darle tratamiento no solo nutricional, sino también psicológico, que este va orientado a modificar actividades, pensamientos, sentimientos, conductas que tienen que ver con esa visión distorsionada que respecto a su propio cuerpo y a la manera en que come. Correcto, y es que a veces es tan desgastante para la familia cuando se vive un trastorno, no solamente alimenticio, sino cualquier tipo de trastorno, cualquier patología dentro de materia de salud mental, que son de las que yo les puedo hablar. A veces es tan desgastante que lo que ocurre después de múltiples esfuerzos por parte de las redes de apoyo de la familia, sobre todo, al ver que no hay como la respuesta que esperan o la mejoría que están requiriendo, es que llegan a un punto en el que deciden ya no involucrarse, ¿no? Ya que se quede la persona sola con lo que sea que quiera hacer. Y yo sé que el respeto es una de las mayores muestras de amor, pero en este tipo de casos, el enfermo, la persona que padece este trastorno o cualquier otro, pues sí requiere de mucho acompañamiento, de mucho entendimiento, de mucha paciencia por parte de sus seres queridos y de los cercanos. Por eso es que cuando la familia siente cuando se logra una intervención integral, decíamos, y la familia se percata de que en realidad esa dolencia que todos están llevando sobre sí, sí puede ser modificada, que hay muchas cosas que pueden hacer, que su ser querido no está ni loco, ni es raro, ni nada por el estilo, entonces comienzan a disminuir, fíjate, de manera, pues no sorprendente, porque en realidad tiene mucha explicación, pero sí de manera llamativa comienzan a disminuir los síntomas cuando la familia se empapa del tema, cuando se vuelve todavía más empática, cuando comienzan a trabajar en conjunto con los profesionales de la salud, todo esto se vuelve más fácil para todos. Y por supuesto, la persona que padece de anorexia o bulimia comienza a mejorar, su sintomatología va disminuyendo poco a poco
hasta el punto de lograr una recuperación. Por eso es tan importante el papel que juegan los círculos de apoyo que tienen las personas. Y por supuesto, si nosotros logramos una mejora anímica, si la persona se siente apoyada, cobijada, cuidada, entendida, acompañada en este proceso tan complejo para ella, pero al final del día tan importante, entonces, por lógica, su estado anímico cambia y eso, por supuesto, hace más fácil para los profesionales de la salud, para ella o él mismo, según sea el caso, y para todo aquel que le rodea, la mejoría. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es sacar al cuerpo de ese campo minado, llamémoslo así. Y una vez que de manera gradual se vaya empezando a reponer, va a ser más sencillo el poder encontrar el origen psíquico, el origen psicológico, vaya, que llevaron a que esta persona se encontrara en una especie de camino sin salida. Si por el contrario nosotros queremos atenderlo nada más a través de la nutrición, nada más a través de la psicología, con un médico general, pues lamento decirles que no se van a tener los resultados no solo deseados, sino sobre todo requeridos. Tenemos que reorganizar el cuerpo. Es como si el cuerpo estuviera en medio del caos. Entonces, ¿cómo lo vamos a restablecer? Pues hay que empezar a ordenar de poquito en poquito, quitar toda esa construcción, todos esos conceptos que la persona generó en torno al alimento, en torno a la imagen física, en torno a las calorías, a cuestiones tan aparentemente pequeñas, pero al final del día muy influyentes dentro del pensamiento de estos pacientes. Y entonces empezar a restablecer toda esta parte. Porque evidentemente a través de este pensamiento tan compulsivo, llamémoslo así, que se tiene, el cuerpo también genera algunos cambios y entonces se presenta ahí una complejidad en cuanto a la adaptación de la ingesta calórica. Ya el cuerpo no desarrolla las funciones para las que estaba programado antes de que se presentara este trastorno. Porque pues evidentemente el cuerpo se da cuenta de que no está entrando la cantidad necesaria de calorías, las que la energía que tiene que gastar le requieren, y entonces es como si pusiera el motor lento, ¿no? A un trabajo bajo para que queme lo menos posible de energías y va guardando y guardando y guardando calorías y por supuesto ahí estas se ven reflejadas en el peso y ese es el punto que agrava más la situación del paciente, el pensar que no está comiendo bien, que tal vez esté recurriendo a los diuréticos, al vómito, a laxarse y de manera irónica no baja. Tiene que ver con esta parte, con que el cuerpo en un cuidado hacia sí mismo, pues reduce el gasto de energía y economiza todo lo que se puede. Por eso es muy común que los trastornos alimenticios vayan muy de la mano con los trastornos, con el trastorno depresivo por la baja energética que se tiene, también existe una baja en cuanto a temperatura corporal, porque pues evidentemente no existe una reserva de la que el cuerpo pueda disponer. Y es por eso que dentro de esta sintomatología también es común dentro de los pacientes con anorexia quejarse de sentir frío con mucha facilidad y de manera muy extrema. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera aportar? Sí, dentro de todos estos síntomas, la persona, como mencionaste, se encuentra triste, irritable, tiene sentimientos de culpa por no poder conseguir el ideal que desea, se siente deprimida, con baja autoestima, lo que mencionabas acerca de la baja de temperatura que les da esa sensación de frío, se les cae el pelo, las uñas son quebradizas, hay incluso aparición de vello, principalmente en los brazos y más parecido a es tan pequeño que parece pelusa y además se presenta osteoporosis como consecuencia de la desnutrición. Correcto. Y a esto también hay que sumarle todavía otras sintomatologías. Por ejemplo, el hecho de que el gasto energético hace que las pulsaciones cardíacas, pues por supuesto, vayan en disminución. Una cuestión conocida médicamente como bradicardia. La presión arterial, por supuesto, se da una baja,
porque hay descomposturas repentinas en el cuerpo. Sobre todo es muy común que en este tipo de pacientes relaten que si de pronto en algún momento se levantan como de golpe de una silla, no lo hacen con la facilidad con la que lo harían la mayoría de las personas, sino que parece como si vieran de pronto todo muy, muy oscuro, como existen mareos muy, muy fuertes. El solo hecho de acostarse y tratar de incorporarse les representa un esfuerzo y una pérdida de, mareos muy complejos, precisamente porque las paredes del corazón, a través de esta falta de nutrientes, a través de esta baja ingesta de alimento, mala ingesta de alimentos, pues cambian de grosor, en especial el ventrículo izquierdo. Y entonces es por eso que haya una disminución en cuanto al ritmo cardíaco, que aparezcan arritmias, que evidentemente decíamos, pues tienen que ver con este déficit de nutrientes, como lo son el potasio, el magnesio, por citar solamente algunos, ¿no? Y que a veces todo este déficit de nutrientes dentro del organismo de la persona pues puede llegar a causar la muerte a través de un paro cardíaco. La piel evidentemente es uno de los puntos más afectados a través de este trastorno porque se vuelve áspera, quebradiza, porque volvemos al mismo punto, no hay nutrientes de donde el cuerpo pueda tomar para ir generando este ciclo que todos conocemos de regeneración en cuanto a la piel se debe. La baja temperatura corporal que se maneja, las manos, las extremidades suelen ser partes muy, muy, muy frías debido a estas alteraciones en la circulación. Es característico también poder encontrar dentro de estos pacientes un color amarillento en la palma de las manos y las plantas de los pies que los médicos denominan hipercarotinemia. Entonces, decíamos que pues sí, la mala alimentación que estos pacientes desarrollan se ve muy reflejada no solamente en su salud mental, sino también en su salud física. Como bien se mencionaba, pues hay una alteración en cuanto a la aparición del vello, de este vello finito, que es esta pelusa de la que nos hablaba la licenciada, se denomina lanugo. Y en lo que refiere al aparato digestivo, pues el estómago evidentemente entra en una cuestión de retardo en lo que tiene que ver a la evacuación, precisamente por la ausencia de alimentos dentro del tubo digestivo y el déficit de nutrientes de los que hablábamos hace un ratito, ¿no? Magnesio, calcio, perdón, potasio, y como consecuencia lógica es muy, muy, muy común que el cuerpo, pues al estar acostumbrado a bajas cantidades de alimento, comience a desarrollar una saciedad precoz, es decir, que con muy poca comida estos pacientes digan que se sienten llenos o que incluso no les entre, por así decirlo, la ingesta alimenticia, dando, por supuesto, aún más auge al trastorno y a que éste continúe desarrollándose, alimentando por completo el cuadro de anorexia. Que por supuesto esta situación se puede revertir. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues hay que acudir con un nutriólogo, con un especialista en materia de alimentación, que va a generar una dieta o una alimentación, mejor dicho, progresiva y pautada, para que entonces el intestino se vaya adecuando nuevamente a estos nutrientes, calcio, potasio, magnesio, al recibir el alimento que por tanto tiempo le ha sido limitado, y entonces vaya favoreciendo la recuperación física del paciente. En cuanto al aparato genital, también se observan alcances dentro de un paciente con un trastorno de índole alimenticio. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que decíamos hace un rato, se retira la menstruación en el caso de las mujeres por los bajos niveles de estrógenos. No es nada más relacionado a la pérdida de peso, también tiene que ver, con esta cuestión de baja hormonal y sobre todo con el estrés psicológico que el paciente genera dentro de sí mismo al ser tan obsesivo con su ingesta alimenticia.
Por eso incluso algunos estudiados en el tema, no es mi área, no puedo hablarles mucho al respecto, algunos estudiados en el campo de la fertilidad dicen que esta también se puede ver afectada, ¿no? Que tras una alimentación restrictiva durante mucho tiempo, pues la fertilidad tanto de hombres como mujeres puede tener consecuencias. El sistema óseo, por supuesto, los huesos no tienen los niveles requeridos de calcio, lo que conlleva generalmente a problemas en la cadera, problemas en la columna, problemas lumbares, falla, fracturas espontáneas, el desarrollo de la osteoporosis, por hablar solamente de unos cuantos de los síntomas de una mala alimentación en lo que tiene que ver con el sistema óseo. Es muy común que dentro de las mujeres pues se desarrolle la osteoporosis de mujeres con trastornos de índole alimenticio, se desarrolle con mayor facilidad y sobre todo durante la etapa de la menopausia. La osteoporosis, que si bien es como característica de esta etapa de vida, pues se da con mucha más facilidad. Porque evidentemente, pues hablamos de que el paciente tiempo atrás no tuvo los nutrientes necesarios para que se pudiera desarrollar de una óptima manera. El tejido celular, obviamente, a lo largo de todo el cuerpo, pues tiene complicaciones. Existe sobre todo en partes determinadas del cuerpo, el daño es más sencillo de ver, vaya, como lo son las piernas, los pies, la retención en cuanto a las complicaciones, en cuanto a lo que tiene que ver con orina, porque ya no existe la parte en la que el organismo tenga la facilidad de aprovechar de manera adecuada los nutrientes y por lo tanto pues se presenta una sensibilidad renal. mm, Son muchas las complicaciones, hinchazones en las personas, en los pacientes con trastornos de índole alimenticio, son muy comunes. Y aquí viene el problema del que hablábamos la semana pasada, ¿no? Evidentemente, pues el paciente a través de esta mala retención de líquidos, no sé cómo denominarla, a través de que no hay un buen filtrado por parte de los riñones, pues se hincha y lo primero que piensa es que está engordando y por supuesto esto genera un sentimiento de angustia que hace que todos sus síntomas, que todos sus comportamientos se multipliquen y que agrava mucho más su problema. Por eso es importante, decíamos hace unos minutos, educar al paciente y a la familia para que sepan que esto es algo transitorio y que va a desaparecer conforme el paciente vaya avanzando, que no va a ser siempre así, que en realidad no está subiendo de peso, sino que lo que ocurre es que está teniendo una mala retención de líquidos, nada más, pero que conforme vaya dándose el avance, esto se va a ir normalizando. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera aportar? Sí, entonces es importante que haya un grupo multidisciplinario que busque normalizar las alteraciones biológicas y también psicopatológicas que origina el trastorno. Y como ya se mencionó, la red de apoyo para el paciente es de fundamental importancia. Por supuesto, y dentro de este equipo integral que va a atender al paciente, me atrevo a decir que uno de los pilares va a ser la parte de nutrición, porque por supuesto el plan alimentario que ellos generen va a ser específico y con dos principales objetivos. El primero, normalizar la ingesta alimenticia, ¿no? Pegar al paciente o afrontarlo con el hecho de que tiene que aprender a comer, que comer es una necesidad fisiológica, que no siempre tiene que representarle un problema. Entonces, una vez que el nutriólogo, la nutrióloga, según sea el caso, logren normalizar este patrón alimenticio, también es importante explicarle a la familia, a estas redes de apoyo de las que nos hablaba la licenciada, que el objetivo no es volver al paciente con una persona con sobrepeso. No, por supuesto que no. Tampoco es llevarlo a un punto de delgadez extrema. No va a ocurrir esto tampoco. Lo que el nutriólogo, en acompañamiento con el resto de los profesionales de la salud, va a buscar es que la persona se mantenga dentro de una talla que según sus características individuales
pueda ser denominada como favorable o sana. Por eso es vital el papel de un nutriólogo dentro de todo este punto de atención a cualquiera de los trastornos alimenticios. ¿Para qué? Para que a la hora de la recuperación no entremos dentro de un péndulo y cuando el paciente se dé cuenta de que está ganando peso, entonces otra vez vuelva a todas estas conductas. Esa es la parte que nos correspondería a nosotros como psicoterapia empezar a atender para que todo esto vaya avanzando de una manera constante. El diseño del plan de alimentación, aparte tienes que saber, va a ser un plan gradual, no es como que vayan a subir al paciente de peso de golpe, de hecho eso no se podría, sería contraproducente, y lo van a situar, decíamos, en el peso favorable según sus factores individuales, tanto hereditarios como su historia individual, la relación que ésta tiene con su peso, su altura, su complexión física, vaya. Y por lo regular, este control de peso se va a llevar una vez a la semana, no solamente con nutriólogos, sino también en la parte del consultorio. Se va a hacer un registro semanal. No lo vamos a hacer diario porque, pues decíamos, la idea no es alimentar el trastorno de la persona, sino un registro semanal que le permita irse acercando de manera gradual al hecho de que ganar peso no es malo, que no va a tener consecuencias adversas sobre su imagen, sobre su salud, sobre su individualidad, sino todo lo contrario, que va a generar beneficios en torno al tratamiento que está tomando. En la mayoría de los casos yo me atrevo a sugerir que cuando se pese al paciente se le haga de frente. Yo sé que es muy común que a uno se le pese de espaldas. Yo me atrevo a sugerir en este tipo de casos que no, que sea de frente porque de esta manera vamos haciendo que el paciente vaya topando con el hecho de que sí, efectivamente está ganando peso, pero que no es negativo, que está supliendo sus necesidades físicas y que por supuesto suplir sus necesidades físicas forma parte del autocuidado. A menos que el paciente diga, no, no quiero, entonces sí vamos trabajando un poquito para que en algún momento él pueda ir afrontando esta parte de poder ver su peso en la báscula. Y es que, pero no es muy común, ¿sabes? Porque a los pacientes con un trastorno de anorexia nerviosa les gusta mucho llevar el control sobre su peso. No es como en el caso de la bulimia, que se tratan de huirle lo más posible a este punto. No, incluso el hecho de que ellos sientan que están colaborando en esa parte y que van a un ritmo constante y bien marcado, puede facilitar mucho su recuperación. Por eso es importante explicarle. Hablar con él más bien de una manera muy abierta en torno a lo que son sus miedos, propiciarle un ambiente de expresión seguro y cómodo en donde él pueda hablar de su sentir, del miedo que esto genera para él, de qué ideas pasan por su cabeza, por qué le resulta tan complicado. Y entonces poder ir de la mano con él, descubriendo que esos miedos tan marcados en realidad no son tan complejos como para no poderse superar y que muchas veces decíamos la sesión pasada, estos están basados más en cuestiones faltas de sustento y comprobables, que no es cierto que el alimento lo va a engordar o que va a caer en la parte de una obesidad mórbida, ni nada por el estilo, sino en mantener, al mantener al paciente con información clara, respecto a todos estos puntos, le va a permitir sentirse animado, sentirse en confianza con respecto a la ingesta alimenticia y poco a poco ir descubriendo que si él come en las cantidades adecuadas y bajo un sistema saludable, no va a ganar el peso que lo lleve al punto de la obesidad, ni mucho menos. Que su tratamiento le va a enseñar incluso cómo y cuánto comer y que por supuesto este va a ser un compromiso integral por parte de un equipo de salud, por parte de su familia, por parte del mismo paciente que va a ser que este proceso tan complejo que ha venido viviendo en la mayoría de los casos por muchos tiempos sea transitorio, que tenga un fin
Por eso es muy importante que tanto el paciente como su familia puedan recibir psicoeducación para saber cómo tienen que actuar en torno a las reacciones del paciente desde el primer contacto que el paciente genere. Cuando como profesionales nos damos cuenta de este tipo de trastornos, lo primero que se hace es invitar a la familia a poder informarse, porque pues recuerden que la información es un punto de atención primaria y entonces pueden colaborar con mucha más facilidad dentro de la modificación de la tendencia de este paciente para ayudarle a comer de una manera sana, para que no tema los aumentos de peso y que poco a poco vaya recuperando su vida, que descubra que no tiene que vivir bajo el sufrimiento que estos trastornos le han llevado durante tanto tiempo y que aunque le parezca imposible vivir de otro modo, en realidad no es así, que va a llegar al punto en el que se va a encontrar frente a una puerta de salida. Pero para que eso pase, por supuesto, hay que llevar a cabo todo un tratamiento con profesionales de la salud, todo un buen acompañamiento por parte de la familia y sobre todo mucha comprensión, mucha tolerancia y mucha paciencia, porque hay que entender que va a haber momentos de aparente retroceso, que incluso son necesarios dentro de la terapia, pero que al final del día el que se presente esto no significa que el paciente ya no se va a curar, sino que de verdad está haciendo lo que sus posibilidades, lo que está descubriendo le está permitiendo y sobre todo que lo está haciendo lleno de miedo. Por eso requiere tanto del acompañamiento de sus seres queridos. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera aportar? Pues sí, nada más lo que señalar que es muy importante llegar a esa búsqueda de la aceptación con el paciente. Es una alternativa psicológica que va a ser de bastante ayuda. Por supuesto. Entonces, yo te invito a que si tú tienes en casa un paciente con algún trastorno alimenticio, que si tú mismo lo has desarrollado, puedas buscar la atención profesional necesaria. Esther nos dice, buenas tardes, gracias por compartir estos temas para nosotros y sobre todo para los que tenemos adolescentes. Esther, para el equipo de psicología integral es realmente un placer poder eh, ayudarles en esta parte, ¿no? Yo sé que se tienen muchos tabús en torno a la salud mental, pero la idea de esto es que vayamos deconstruyéndolos, que podamos ver que si bien es cierto que estos trastornos no son normales, que no queremos normalizarlos, el que ustedes tengan información sí va a ser un punto bien importante para que puedan llegar a la recuperación, porque el primer paso para que yo pueda empezar a hacer algo por mí es darme cuenta de que algo está ocurriendo. Si yo no me doy cuenta de que hay algo que requiere atención, ¿cuándo voy a empezar? Muchas gracias, Esther, por dedicar parte de tu tiempo, por por permitirnos compartir esto que sabemos hacer y que amamos mucho, que para nosotros la psicología no es en realidad un medio de vida, sino es el poder hacer lo que amo, lo que entiendo, lo que me gusta, una contribución al mundo. Y eso de verdad a mí me genera mucha satisfacción. Muchas gracias a todos los que han dedicado su tiempo para vernos. Está la profesora Liliana con nosotros nuevamente. Está Esther Millán. Muchísimas gracias, Esther Millán. Está Luis, que nos ves desde Perú, me parece, Luis. Muchísimas gracias. También hubo personas que se fueron conectando a lo largo de la transmisión y que pues bueno, también se desconectaron. Yo, como cada semana, les suplico que nos ayuden a llegar a más personas, a compartir. Gracias, Luis. Que nos ayuden a compartir para que la salud mental deje de ser un mito, para que todos podamos tener información y sepamos qué requerimos para poder tener una vida digna, una vida bonita y compartirla con nuestros seres amados. Me han estado llegando, cambiando un poquito de tema, me han estado llegando algunos inbox en donde nos piden que hagamos un análisis. Me estaba negando que hagamos un análisis en torno a esta polémica que se ha generado con la influencer Bárbara de Regil y el nutriólogo Aries Terrón. Eh, yo no quería inmiscuirme en la situación, la verdad es que yo siempre he dicho que la idea de hacer esto nunca va a ser generar un juicio sobre las personas, pero la verdad es que la audiencia es muy insistente.
Entonces me voy a tomar en la semana unos minutos muy breves para hacer un análisis que no va a ser un diagnóstico, quiero aclarar, que va a ser más bien como un ejercicio lúdico de lo que las reacciones de este profesional de la salud y la señora Bárbara del Regil, perdón, nos dejan ver, ¿ok? No es un diagnóstico, no es un juicio, quiero aclarar muy bien esa parte. No quiero generar controversia, tampoco me quiero hacer famosa a través de absolutamente nadie. Yo lo único que quiero es propiciar la salud mental, pero vamos a hablar muy por encima de esto porque yo no conozco a ninguno de los dos en persona y por supuesto, aunque alguno de los dos fuera mi paciente, yo no podría hablar de ellos por cuestiones éticas y confidencialidad, pero sí vamos a generar un análisis. Les invito a que estén atentos a la página y pues a ver, vamos a ver qué pasa. La siguiente semana también les informo por cuestiones ajenas a mí, por cuestiones administrativas, no vamos a poder transmitir, pero para el otro lunes, este que viene hasta el otro, ya retomamos estas dinámicas, ya les estaremos anunciando el tema. Si ustedes quieren saber de algo en específico, ya saben, estamos abiertos a las sugerencias para poderlo atender y pues bueno, que pasen buenas noches. Yo espero de verdad de todo corazón que esta información les haya servido. Recuerda que no es una información para diagnóstico, es una información preventiva para que puedas saber en qué momento requieres de un profesional y sobre todo buscar la ayuda adecuada. Ahora sabes qué tipo de profesionales, quiénes son los que pueden ayudarte, cómo pueden hacerlo, de qué otras cosas en tu ambiente te puedes valer para mejorar o cómo puedes aportar a la recuperación de tu ser querido. Y pues nos vemos en 15 días para el live de los lunes a las 7 y yo espero tener tiempo el día de mañana para que podamos abordar este tema en torno a esta situación, ¿no? Que se dio con la cuestión de la proteína y todo esto. Vaya. Y pues que tengan una bonita noche. Gracias, Luis Fernández. Por favor, denle clic a compartir para que esto pueda llegar a muchas más personas y, por supuesto, para que podamos seguir haciendo accesible a todos la salud mental. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.